Bien, continuamos. México vive, vámonos a los deportes. Te pregunto, ¿alguna vez has presenciado una pelea de box profesional? Yo no, confieso que me gustaría mucho. Y tenemos una este fin de semana para platicar al respecto. Enrique Rivera Peña. Quique, bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, ¿cómo estás, Alfred? Buen martes. Día. Muy buenos días a todos. Sí, bueno, hoy vamos a platicar esto en torno a que el próximo sábado Saúl Canelo Álvarez volverá a pelear en nuestro país después de 12 años, la última 12 vez. se echó. 12 años. Principalmente en Las Vegas, ¿no? Peleaba. Sí, principalmente lo que es Estados Unidos, que es donde, bueno, pues también es la meca, por decirlo, del box, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde realmente, aparte, ha hecho todavía mucho más grande ya su nombre y que lo posiciona entre los grandes de toda la historia del boxeo mexicano y yo diría que del boxeo mundial. Bueno, pues va a pelear contra John Ryder allá en Guadalajara, Jalisco, en su tierra, en el estadio de las Chivas, a ver si no le trae mala suerte esto, esperemos que no. Pero bueno, va a estar ahí disputando lo que es la defensa de su título en los 168 libras, en todas las categorías, en todos los organismos en los cuales está justamente avalado su campeonato. Y de ahí, bueno, pues viene justamente el recordar peleas que se han hecho en estadios. Ha habido muchas, desde luego, sí, pero hay algunas icónicas, hay algunas muy representativas. Y si te parece, vamos con una que fue en 1938, con un otro histórico también del boxeo, Joe Louis. 85 años de esa pelea. Sí, Joe Louis contra Max Schmeling, el alemán. Fíjate nada más, aparte del contexto de esta historia, que fue en Yankee Stadium, como podemos ver. O sea, el antiguo. Sí, el antiguo Yankee Stadium, que lo abarrotó completamente para ver, el que estaba en la grada allá pegado a las lámparas, pues solamente veía las luces del ring, difícilmente iba a ver algo más. Veía un punto blanco ahí en medio. Exacto, uno negro y uno blanco porque era afroamericano, Joe Louis. No seas gacho, estoy hablando. No, bueno, es real, pues es que así era, no es de mala onda. Pues estoy hablando del ring que se ve a lo lejos, nada más un punto blanco ahí iluminado. Pues. Así es. Bueno, fíjate, Joe Louis que enfrentó a Max Schmeling. Este combate aparte tiene una gran peculiaridad. Te voy a decir por qué. Decía, no, y viene a colación lo de que era afroamericano. Estados Unidos contra Alemania. Unos meses antes, previo a la Segunda Guerra Mundial. Claro, ya había cierta tensión. Sí. Bueno, fíjate, a Joe Louis, de alguna forma, ahí era alentado por racistas blancos. O sea, lo apoyaban en esa pelea. Y en el caso, exactamente, y en el caso de Schmeling, el alemán, que ya había sido campeón mundial, ¿de dónde crees que era su manager? ¿De dónde? Bueno, ¿de qué ideología? ¿De qué raza? Judío. Mira, nada alemán más. Con un manager judío. Lo que es la historia, ¿verdad? ¿Sí? Qué barbaridad. Y aparte, se llevaban bien, ¿eh? O sea, posteriormente realmente nunca hubo una enemistad entre ellos. De repente se crean estas historias, pero no. Y qué padre, ¿no? Sí, o sea, claro, así debería de ser. Sí, por supuesto. Y reitero, en una época en donde todavía, a pesar de que en Estados Unidos ya se había abolido la esclavitud, pues seguía haciendo claramente una segregación racial muy importante. El apartheid terminó siendo en algún momento, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esa fue una de las peleas. Y que acabó rapidísimo esa pelea. Acabó en el primer round. Ya habían peleado y antes el alemán le había ganado Joe Louis para quitarle o para proclamarse campeón. Y en esa pelea tomó revancha y en el primer round... knockout, adiós, se acabó. En su casa. En su casa. Sí, eso está triste, compañeros. Así es. Okay. Bueno, vamos unos años más para acá, unos 20 añitos aproximadamente, poco menos, en 1954 en la Plaza de Toros, México, Raúl Ratón Macías, muchos dicen que fue el primer gran ídolo del boxeo mexicano, llenando el coso de Insurgentes, la Plaza de Toros. En ese entonces, 55,000 aficionados vieron ese encuentro contra Nate Brooks, en donde no había campeonato del mundo, era como se había un cinturón, pero esos cinturones que se les llama hoy como plata. Todavía no era campeonato del mundo. Raúl Macías ganó su campeonato del mundo en 1955, pero ya era un ídolo en aquel entonces. Y bueno, pues de ahí también su frase icónica acabando la pelea que ganara. Todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Mira, no sabía que había sido él quien dijo eso. Sí, él fue, y de ahí se quedó la frase de Raúl Ratón Macías. Bueno, de ahí vamos ya para la década de los 90, en 1993, Julio César Chávez, el gran ídolo mexicano, frente a Greg Haugen en la cancha del Estadio Azteca. Les pasó lo mismo que los que fueron a la pelea de Louis, ¿no? Los que estaban hasta arriba, igual, sí, 2 puntitos blancos en el ring y se acabó, ¿no? Bueno, apoyándose en las pantallas.
que también rápido Chávez acabó esa pelea. La realidad es que fue de esos peleadores que enfrentó Chávez que llegaban sin tanto cartel y que realmente, si de por sí, cuando peleaba Julio, pues no era una victoria cantada, pero sí era muy probable que saliera con la victoria, ¿no? Es que no tenía contendientes. No, o sea, los que llegó a tener en su momento, ¿no? Meldrick Taylor, Chapo Rosario, si mal no recuerdo, ahorita te digo este boricua que también se me fue ahorita, que le puso una paliza. Pues era el macho Camacho, Jonathan, ¿cierto? Así es. Bueno, pues él eran los que parecían, ¿no? Que realmente le podían hacer mella en su momento y no fue así. Entonces, Greg Haugen pues llegaba realmente ya como víctima y rápido Julio se lo echó ahí en la cancha del Estadio Azteca. Yo creo que hablar de Julio César Chávez como mexicanos es motivo de orgullo. Sí. Después tuvo algunas cuestiones personales que, bueno, dejamos de un lado. Pero creo que a veces se nos olvida el nivel que representaba a nivel mundial precisamente. La categoría que tenía a nivel mundial Julio César Chávez. En ese momento, sinceramente, para los que nos tocó y recordar o ver, o sea, nos toca recordar porque lo vivimos, o al menos es lo que yo recuerdo del boxeo internacional, era Julio y los demás. Después, apareció Mike Tyson, ya hacia la década de los 90, que también, desde luego, sí, pero realmente Chávez era él. Y después venían, otras grandes estrellas del boxeo, pero nadie a la altura de Julio. En esa y década es que verlo boxear era una belleza. Sí, del mediados de los 80s y parte de los 90s. Ahí estaba Julio César Chávez y ahí está, ¿no? Más de 100,000 almas congregadas en el Estadio Azteca. Bueno, en la otra pelea, fíjate, esta en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, Manny Pacquiao enfrentando a Toño Margarito. Toño Margarito que venía de ser suspendido por un tema en los guantes. Y que incluso antes de la pelea Manny Pacquiao dijo, vamos a estar muy atentos, yo en mi esquina, de que bueno, pues no vuelva a incurrir, ¿verdad? Todos tienen una segunda oportunidad, vamos a ver. Pacquiao. Oye, este también era el antiguo estadio de los... No, ¿El nuevo? Sí, ese es el nuevo. Ah, okay. Sí, fue en 2010. Sí, pues ya con la pantallota. Con la pantallota, exacto. Ok. Ahí Pacquiao le rompe el pómulo a Margarito, sí. Y me acuerdo una imagen muy también simbólica en el 11 o en el 12, en donde se levanta Margarito y Pacquiao se voltea al referee como diciendo, ¿no la vas a parar? Sí. No, ya no puede. Me acuerdo de esa pelea. Fue muy impresionante. Y creo que eso es lo que hay que reconocerle a Toño Margarito, que se llevó la paliza de su vida, pero pues el pundonor y el orgullo lo mantuvo, ¿no? Para aguantarle a Pacquiao todo el camino. ¿Qué año fue? Recuérdame. 2010. 2010. Qué rápido, oye. Sí. Y Pacquiao que también se convirtió en todo un referente, un tipo que... Lo difícil, ya deja tú, no era ganarle, era pegarle. Sí, era un movimiento de cintura impresionante que todo evadía. Brutal. Y bueno, pues ahí solamente Juan Manuel Márquez, que ¿no? Lo bajó. A ver si un día nos platicas de eso que estuvo tremendo. Y bueno, y por último, la de Sergio Maravilla Martínez contra Martin Murray. Esta fue en Buenos Aires, en el estadio Vélez Sarsfield. Pues también un argentino, ¿no? También de los últimos peleadores en los últimos años, argentinos, con gran popularidad allá y también defendiendo un campeonato del mundo. Listo, invítanos esta noche, Kike. Nos vemos hoy a las 7 de la noche en Vive el Deporte.